Leche, azúcar. ¿Crees que simplemente son estos ingredientes los que conforman la leche condensada? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica este delicioso producto? Desde la recepción de la leche fresca hasta el envasado final, vamos a explorar cada paso del proceso de producción de la leche condensada industrialmente. Además, dedicaremos un segmento especial para hablar sobre la historia de la leche condensada, un producto que ha endulzado nuestras vidas durante décadas. La leche condensada es leche a la que se le ha eliminado alrededor del 60% de su contenido de agua y se le ha añadido azúcar. La leche evaporada, con la que a veces se confunde, también es leche a la que se le ha eliminado el agua, pero sin el azúcar adicional. Como técnica para conservar la leche, resultó útil para un mundo en proceso de industrialización que implicaba viajes de larga distancia. Cualquiera que no tenga acceso a una vaca o a refrigeración, podría disponer de productos lácteos para utilizar. Como muchos de los grandes inventos de la humanidad, este alimento tomó fuerza en tiempos de guerra. Si quieres saber cómo pasó, quédate en este video y más adelante detallaremos esta parte de la historia. Proceso de fabricación de la leche condensada. Recepción de la leche. El proceso de fabricación de la leche condensada comienza en las granjas lecheras. Aquí, se cuida meticulosamente la limpieza de la ubre y los pezones de las vacas para minimizar el riesgo de contaminación bacteriana. Esta limpieza se realiza antes de cada ordeño, ya sea manual o mecánico. Los sistemas mecánicos modernos, que son los más comunes hoy en día, utilizan máquinas ordeñadoras que imitan la succión natural de un ternero mediante un vacío controlado. La higiene es crucial en este proceso. Tanto el equipo de ordeño como el personal que lo maneja deben seguir estrictas prácticas de limpieza y esterilización para evitar la introducción de bacterias en la leche. Tras el ordeño, la leche se enfría rápidamente a 4 grados Celsius o menos, y se almacena en tanques de refrigeración en la granja. Este enfriamiento rápido es vital para prevenir el crecimiento de microorganismos y mantener la leche fresca y de alta calidad. Además, se realizan varias pruebas de calidad en la granja para detectar la presencia de antibióticos, células somáticas, pH y la composición de la leche, asegurando que solo la leche de la más alta calidad sea procesada y distribuida. Transporte y estandarización. El transporte de la leche desde la granja hasta la planta procesadora se realiza en camiones cisterna refrigerados, diseñados para mantenerla a una temperatura constante y segura. Al llegar a la planta, la leche se somete a pruebas adicionales de control de calidad antes de ser almacenada en grandes tanques refrigerados. Esperando ser procesada en diversos productos lácteos, la leche se filtra para eliminar cualquier impureza física presente, tales como partículas de suciedad, pelos y otros residuos. El siguiente paso es la estandarización, un proceso que ajusta la composición de la leche para cumplir con los requisitos específicos del producto a fabricar. Esto incluye la modificación del contenido de grasa y de sólidos no grasos como proteínas, lactosa y minerales. Dependiendo del producto final deseado, se puede aumentar o disminuir el contenido de grasa mediante un proceso de separación centrífuga, donde la leche se divide en crema y leche desnatada. Luego se vuelven a combinar en proporciones específicas para obtener el contenido de grasa objetivo. Pasteurización y evaporación. La pasteurización es un proceso clave en la producción de leche condensada. Este proceso elimina los microorganismos dañinos como bacterias, virus y protozoos que se encuentran en la leche cruda. La leche se calienta a una temperatura específica durante un tiempo determinado y luego se enfría rápidamente. Existen dos métodos principales: la pasteurización de alta temperatura y corto tiempo, UHT, y la pasteurización de baja temperatura y largo tiempo. Aquí te dejo un abrebocas de la historia que veremos más adelante, ya que es por este tratamiento térmico que Nicolas Appert, francés, realizó un experimento en 1822 evaporando el agua de la leche al baño María. Este fue el primer paso en la historia de la leche condensada para mejorar la conservación de la leche. Después de la pasteurización, la leche se somete a un proceso de evaporación. La evaporación comienza con un pretratamiento donde la leche se precalienta para reducir el riesgo de coagulación de las proteínas. La mayor parte de la evaporación se lleva a cabo en evaporadores al vacío, donde se reduce la presión atmosférica y, por lo tanto, el punto de ebullición del agua. Esto permite que el agua se evapore a temperaturas más bajas, minimizando el riesgo de dañar los componentes de la leche sensibles al calor.
La evaporación de múltiple efecto es una técnica avanzada utilizada en este proceso, donde el vapor generado en una etapa se utiliza para calentar la leche en la siguiente etapa, mejorando así la eficiencia energética. Adición de azúcar y homogeneización. Una vez que la leche se ha concentrado a través de la evaporación, se le añade azúcar. Este paso es crucial para la fabricación de leche condensada, ya que el azúcar no solo aporta dulzura, sino que también actúa como conservante al reducir la actividad del agua en el producto, dificultando el crecimiento de microorganismos. La proporción de agua y la temperatura se controlan meticulosamente para asegurar que el azúcar se disuelva completamente. El azúcar se mezcla cuidadosamente con la leche concentrada durante la homogeneización, un proceso que asegura una distribución uniforme de los glóbulos de grasa en la mezcla. Esto se logra forzando la mezcla a través de una válvula homogeneizadora bajo alta presión, descomponiendo los glóbulos de grasa en partículas más pequeñas y asegurando que la grasa no se separe, manteniendo una consistencia uniforme en el producto final. Esto elimina cualquier microorganismo dañino, garantizando que la leche sea segura para el consumo. Después de la pasteurización, la mezcla se lleva a ebullición a temperaturas controladas para evaporar parte del agua. Este proceso de evaporación es crucial, ya que concentra la leche y el azúcar, dándole su textura espesa y cremosa característica. Por medio de este proceso térmico se logran dar las características de color caramelo mediante la reacción de Maillard, la textura espesa de la misma y el sabor caramelo que aporta este calentamiento. Enfriamiento, maduración y envasado. Después de la homogeneización, la leche condensada se enfría rápidamente utilizando intercambiadores de calor o sistemas de enfriamiento por placas. Este enfriamiento rápido es vital para detener cualquier actividad de cocción adicional y para estabilizar el producto, preservando sus cualidades nutricionales, sabor, olor y textura. La maduración es el periodo durante el cual la leche condensada desarrolla su textura y sabor característicos. Durante este tiempo, las proteínas, grasas y azúcares interactúan a nivel molecular, lo que puede llevar a cambios sutiles pero significativos en la viscosidad y el perfil de sabor del producto final. El envasado se realiza en condiciones asépticas para mantener la esterilidad del producto. La leche condensada se envasa en un ambiente controlado y se sella inmediatamente para proteger el contenido contra la contaminación y la degradación. En algunos casos, el producto se esteriliza después del envasado mediante tratamiento térmico para asegurar una mayor vida útil. Los envases deben estar claramente etiquetados con información sobre la fecha de caducidad, el número de lote y la información nutricional. Almacenamiento y distribución. Como último paso se embala el producto en cajas o empaques contenedores más grandes, para almacenarlos y esperar su distribución hacia el consumidor final. Luego de conocer cómo se fabrica la leche condensada, veamos cuál fue su origen y por qué la guerra tiene tanto que ver en el gran auge de este maravilloso alimento. Si estás aprendiendo algo nuevo en este video, no te olvides de darle un like al video y compartirlo con alguien que ame la leche condensada. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte ningún proceso de fabricación de los alimentos. Historia de la leche condensada. Este popular producto lácteo fue introducido por primera vez por el pastelero y chef francés Nicolas Appert. Fundó la primera fábrica de conservas en 1804 y produjo leche condensada por primera vez en 1827. Pero fue el investigador inglés, Edmund Pun, quien impulsó la comerciabilidad del producto en 1835 cuando sugirió añadir azúcar a la leche para alargar su vida útil. Nicolas Appert, francés, realizó un experimento en 1822 evaporando el agua de la leche al baño María. Este fue el primer paso en la historia de la leche condensada para mejorar la conservación de la leche. Años más tarde, en 1835, el inglés, Edmund Pun, dio un paso más en la conservación de este alimento calentándolo a menor temperatura y agregándole azúcar, que hacía la función de conservante. Fue 20 años más tarde cuando Pun fundó la y patentó lo que conocemos hoy como leche condensada. La Guerra Civil Norteamericana fue la responsable de que este producto se popularizara, ya que fue una gran solución para alimentar a las tropas en el campo de batalla, convirtiéndose a partir de entonces en un gran éxito. Gail Borden, Jr. inventó la leche condensada en 1852, porque la leche normal no se almacenaba bien sin refrigeración. En el siglo XIX eran frecuentes las intoxicaciones alimentarias, provocadas por el consumo de leche,
debido a la contaminación de la leche por bacterias durante el proceso de ordeño de las vacas, y la precariedad de los procesos de conservación. Sus primeras dos fábricas no tuvieron éxito y solo la tercera, en Passaic, Nueva York, produjo un derivado de la leche duradero que no necesitaba refrigeración. Borden obtuvo una patente de fabricación en 1856 y fundó la Ginnaw Nunu en 1857. El gobierno federal de los Estados Unidos le pidió cantidades enormes como ración de campo durante la guerra, y los soldados que volvían a casa actuaban como publicidad de boca a boca. La leche condensada se conoció en Europa en 1866, gracias a las instalaciones de Cham en Suiza. En los inicios de la comercialización de la leche condensada en España, esta sufrió cierto rechazo entre las clases altas de la época, mientras que las clases obreras la encontraron altamente nutritiva. Borden se convirtió en un proveedor militar y miles de soldados conocieron la leche condensada. Con su alto contenido de azúcar, en una lata pequeña tenía una verdadera carga calórica. En la Primera Guerra Mundial volvería a estar en las raciones de los militares. La leche condensada, generalmente precedida por la palabra endulzada, pronto se convirtió en un producto estándar en los estantes de los supermercados de Estados Unidos. En Europa, su producción estaba asociada a la empresa láctea anglo-suiza, precursora de Nestlé, lo que hizo que en inglés se la denominaran Anhui. La leche condensada ha sido un ingrediente básico en muchas cocinas alrededor del mundo. Es un componente esencial en una amplia variedad de postres y recetas, desde pasteles y galletas hasta flanes y dulces tradicionales. Su textura espesa y sabor dulce la hacen ideal para añadir riqueza y cremosidad a cualquier plato. Hoy en día, la leche condensada sigue siendo un producto popular y versátil, utilizado en innumerables recetas y apreciado por su sabor único y su capacidad para mejorar la calidad de los postres. Hoy aprendiste el fascinante proceso de cómo se fabrica la leche condensada industrialmente, desde la recepción de la leche fresca hasta el envasado final, pasando por la mezcla con azúcar, los procesos térmicos y la historia detrás de este delicioso producto. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre uno de los ingredientes más dulces y versátiles de nuestras cocinas. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo video.